Hola a todos, soy Marco Fabio Quintiliano y esta es mi vida. Fui un retórico pedagogo y maestro romano. Nací alrededor del año 35 después de Cristo en Calagurris, hoy Calahorra, en España, que era una provincia del vasto Imperio Romano. Mi padre, que era un profesor de retórica, reconoció mi potencial y me llevó a Roma muy joven para que recibiera la mejor educación. Estudié, me hice un célebre abogado y más tarde un renombrado maestro de retórica. Me fue tan bien que el emperador Vespasiano me convirtió en el primer profesor en recibir un salario oficial del Estado. Un gran reconocimiento a mi labor docente. Entre mis alumnos estuvieron figuras importantísimas, como Plinio el Joven y el historiador Tácito. Alrededor del año 90 después de Cristo, decidí retirarme de la enseñanza pública para dedicar mis últimos años a mi obra cumbre, la Institutio Oratoria, escrita en 12 libros, donde plasmé toda mi filosofía educativa, destinada para la educación del hijo de Marcelo Victorio. Esta obra tuvo gran influencia en su época y en el Renacimiento. Recibí la insignia consular con todos sus privilegios y jerarquía. Aunque no se conoce con certeza la causa de mi muerte y los registros históricos no mencionan ninguna enfermedad ni hecho en específico, la mayoría de los historiadores consideran que morí por causas naturales, cerca del año 100 después de Cristo. Mi vida transcurrió en el siglo I después de Cristo, durante el periodo del Alto Imperio Romano, una etapa caracterizada por una relativa estabilidad política y social después de años de guerras civiles. Viví y enseñé en Roma bajo los gobiernos de emperadores como Vespasiano, Tito y Domiciano, quienes consolidaron el poder imperial y fortalecieron las instituciones romanas. Fue una época de grandes construcciones y crecimiento cultural. De hecho, el Coliseo fue inaugurado mientras yo ejercía como maestro en Roma, un símbolo del esplendor arquitectónico, pero también del uso político del entretenimiento para mantener la unidad del pueblo. En este contexto, la oratoria seguía siendo fundamental, pero su finalidad había cambiado respecto a la República. Ya no se trataba solo de debatir libremente en foros públicos, sino de formar a funcionarios, juristas y administradores capaces de sostener el funcionamiento del imperio. El discurso seguía siendo un arma poderosa, pero ahora debía emplearse dentro de un sistema más controlado, donde la libertad de expresión era limitada. Para mí, la educación es un proceso integral y progresivo, y este debe abarcar todo el desarrollo del individuo, desde el lenguaje y el intelecto hasta el carácter y la moral. Hay que empezar desde la cuna, cuidando quién rodea al niño. Defendí rotundamente la educación pública como preferible a la educación privada en casa. Argumentaba que, en la escuela, se estimula la competencia sana, el compañerismo y se aprende a interactuar en sociedad, lo cual era vital para un futuro orador.
Y esto fue decisivo. Yo rechacé absolutamente el castigo físico, que era muy común en mi época. Creía que el miedo y la coacción solo generan resentimiento, frustración y evitan el verdadero aprendizaje. La enseñanza debe ser placentera. Hay que regular las enseñanzas y usar el juego como un recurso didáctico para evitar el cansancio en los alumnos. Aprender, decía yo, debe ser un placer, no una tortura. Una de mis convicciones más profundas es que los niños poseen una bondad natural y una gran capacidad de aprender. Por eso, defendí que casi todos pueden formarse si reciben una guía adecuada. El papel del educador es descubrir las aptitudes propias de cada alumno, respetar su ritmo y potenciar sus cualidades naturales, mediante la observación constante y el acompañamiento cercano. Para mí, el maestro ideal es semejante a un buen padre. Debe ser paciente, justo y moralmente ejemplar. Debe corregir con suavidad, elogiar los avances y nunca recurrir a la violencia o la humillación. Enseñar no es imponer, sino guiar con afecto, autoridad y sensatez. Este maestro no solo transmite conocimientos, sino que forma el carácter y modela el comportamiento de sus estudiantes. Además, defendí la importancia de incluir las artes liberales, como la música, la geometría y la filosofía. Estas disciplinas no solo fortalecen la mente, sino que contribuyen a la formación moral, permitiendo que el estudiante desarrolle juicio, sensibilidad y una visión más amplia del mundo. Mi objetivo final siempre fue la educación integral, aquella que forma tanto el intelecto como el carácter. Y si se preguntan, ¿por qué sigue siendo importante después de 2000 años? Porque sus ideas lo consolidan como parte importante de la pedagogía moderna, ya que fue el primer autor en elaborar una teoría educativa completa y sistemática, no solo sobre cómo actuar bien, sino cómo enseñar, formar moralmente a los estudiantes, así como introducir los principios básicos de la didáctica, aprender jugando, repeticiones moderadas, uso de ejemplos, participación activa del estudiante, entre otros. Fue un precursor al hablar de conceptos que hoy son estándar: la necesidad de la educación integral, del respeto a la infancia, de la motivación y del rechazo total al castigo físico. Propuso que el maestro debe adaptar la enseñanza a las capacidades individuales. En resumen, su legado es la convicción de que la educación es clave para formar no solo personas inteligentes y elocuentes, sino ciudadanos éticos y responsables. Y para lograrlo, el camino es la alegría, la paciencia y el estímulo, no el miedo. Por último, me gustaría decirles que educar no es solo transmitir saberes, es formar personas, es enseñar a vivir bien. Y eso, amigos, es lo que intenté hacer hace casi 2000 años. Soy quintiliano y mi vida fue enseñar. Gracias por acompañarme en este viaje.